Bueno, vamos a ver los ovarios, ¿sí? Los ovarios, como sabemos, va a ser uno de los órganos del sistema reproductor femenino, pero de la porción interna, ¿sí? Vamos a tener dos ovarios, que esto van a ser las glándulas sexuales femeninas, ¿sí? Va a tener lo que es función endocrina, que quiere hacer referencia, que va a producir hormonas, eh, hormonas que van a intervenir en lo que es en dar las características femeninas en una mujer, en el sexo femenino, ¿sí? Este ovario va a ser intraperitoneal, que significa que va a haber presencia de peritoneo, ¿sí? ¿Qué forma van a tener los ovarios? Van a tener una forma oval, van a tener una longitud aproximada de 3,75 centímetros de alto, ¿sí? Este es un dibujito de un ovario que se lo ve de costado, no de frente, ¿sí? Va a tener 13,75 centímetros de alto por 1,25 centímetros en un ángulo antero-posterior, ¿sí? Así como otros órganos, este va a tener lo que son polos, un polo superior, un polo inferior, va a tener caras, una cara anterior y una cara posterior, y va a tener bordes, un borde anterior que sería este y un borde posterior que sería este, ¿sí? Las caras, va a tener caras, ¿sí? Va a tener cara medial, que sería, por ejemplo, si este lo estamos viendo del costado, lo estamos viendo del costado este, ¿sí? Esa sería la cara anterior y esta es la cara posterior, ¿sí? Esta cara sería la medial, ¿sí? Y es la que está mirando hacia a lo que sería la trompa de falopio. Acordate que la trompa de falopio llega y está mirando hacia el ovario, mientras que la cara lateral sería la del otro lado que no la estamos viendo y es la que está en contacto con la pelvis ósea, ¿sí? Porque acuérdate que el ovario es un órgano intrapélvico, ¿sí? Y después, bueno, tenemos los bordes, como hemos dicho. En el borde anterior vamos a tener lo que se llama el ilio del ovario. No sé si te acuerdas que cuando hablamos de ilio es un lugar por donde van a entrar o salir lo que son vasos o nervios, ¿sí? En el caso del borde anterior del ovario, ahí se va a encontrar lo que es el hilo del ovario, donde van a entrar los vasos y los nervios del ovario, ¿sí? Y donde se va a fijar un repliegue peritoneal, ¿sí? Que viene de la cara anterior del ligamento ancho del útero, que es el mesovario. ¿Qué quiere decir? O sea, en el borde anterior, ¿sí? ¿Ves estas líneas que he hecho? Representan a una formación peritoneal, denominados mesovario, que es un repliegue que sería como una extensión del ligamento ancho del útero, ¿sí? Que es un ligamento que se encuentra en el útero, ¿sí? Desde ese ligamento ancho del útero se va a desprender un repliegue peritoneal que se va a adherir en lo que es el borde anterior del ovario, que se llama mesovario, ¿sí? Que es peritoneo también, ¿sí? El mesovario, ¿qué es? Si te preguntan, es un repliegue peritoneal que se fija en el borde anterior del ovario, ¿sí? Y es por donde van a pasar los vasos y los nervios hacia el ovario. Porque acordate que aquí en el borde anterior vamos a tener, ¿qué cosa? El hilio del ovario, es la entrada de los vasos y nervios hacia lo que es el ovario. Por ese repliegue peritoneal van a ir bajando esos vasos, ¿sí? Mientras que el borde posterior es libre, o sea que no va a tener peritoneo, ¿sí? Y por detrás de este borde vamos a poder ver cómo van bajando los uréteres hacia lo que es la vejiga urinaria, ¿sí? En el polo superior, ¿qué vamos a ver? En el polo superior vamos a ver la llegada, ¿sí? Y la adherencia o fijación de un ligamento que se llama ligamento suspensorio del ovario. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir como suspensorio? Que es el que va a mantener en su lugar el ovario, ¿sí? Este va a venir o sea, va a descender aproximadamente entre las primeras vértebras lumbares y va a ir acompañado de ¿qué? Por vasos ováricos, o sea, por la vena ovárica y por la arteria ovárica, ¿sí? La arteria ovárica va a nacer de lo que es la aorta abdominal, ¿sí? Esto van a descender, esta vena ovárica y la arteria ovárica por este ligamento, ¿sí? Suspensorio del ovario, y van a introducirse en lo que sería el mesovario, que hemos dicho, entre las hojas del mesovario, porque el mesovario que está aquí, que lo hemos dibujado, tiene doble hoja. Aquí tenemos una hoja y aquí otra hoja. Entre esas hojas van a pasar tanto la arteria ovárica como la vena ovárica para dirigirse hacia el borde anterior del ovario, donde está el hilio, e introducirse el ovario, ¿sí? No es difícil. Bueno, aquí hemos cambiado de página. Eso es lo que tenemos que decir de lo que sería el polo superior. Y del polo inferior también se va a fijar otro ligamento, que es el ligamento propio del ovario, o también denominado ligamento útero-ovárico. ¿Por qué? Porque va desde el útero hacia lo que sería el ovario. ¿Ve? Este es el polo inferior y aquí tenemos la adherencia de otro ligamento, que es el ligamento propio del ovario o útero ovárico. ¿Sí? Eso es importante que sepas.
Aquí tenemos de vuelta un dibujo del ovario, pero lo estamos viendo o sea, en su cara anterior, no estamos viéndolo de costado. En su cara anterior podemos ver bien reflejado lo que es el borde anterior del ovario. El borde posterior no lo vemos porque está hacia atrás, ¿sí? Y aquí tenemos la cara lateral que está en contacto con las paredes del pelvis y la cara medial que está en contacto con lo que sería la trompa ovárica, ¿sí? La cara ovárica, la cara medial, perdón, se va a relacionar ¿con quién? Con el infundíbulo. ¿De quién? De la trompa de falopio. Porque acuérdate que la última parte de la trompa de falopio se llama infundíbulo, ¿sí? Este infundíbulo va a presentar las fimbrias, que son como pelucitas que van a caer arriba del ovario y que es lo que van a tener movimientos rítmicos, movimientos peristálticos que van a como absorber al ovocito cuando sale del ovario para que entre a la trompa de falopio, para luego ser fertilizado por el espermatozoide, ¿sí? La cara lateral, que es importante saber, que esta va a descansar en las paredes laterales de quién, de la pelvis ósea, ¿sí? De la pelvis verdadera. La pelvis verdadera le dicen, o sea, la pelvis va a tener tres porciones, un estrecho superior, un estrecho medio y un estrecho inferior. La pelvis verdadera se le dice al estrecho inferior, ¿sí? Al estrecho inferior de la pelvis, ahí se va a la cara lateral del ovario, se va a calzar en la pared lateral de esta pelvis verdadera, ¿sí? ¿A dónde? En un lugar que se denomina fosita ovárica, ¿sí? Es un lugarcito en la pelvis donde va a estar calzadito el ovario, ¿sí? ¿Cuáles son los límites de la fosita ovárica? O sea, ¿qué hay arriba? ¿Qué hay hacia atrás? ¿Qué hay hacia abajo? ¿Qué hay hacia adelante? O sea, ¿cuáles son las estructuras que limitan esta fosita y que van a formar y que limitan la fosita donde va a estar el ovario, ¿sí? Superiormente, ¿qué vamos a tener? El límite superior de la pelvis. O sea, no sé si cuando hemos visto coxal, acuérdate que un coxal de un costado y del otro costado al unirse forman la pelvis ósea. Bueno, en la parte superior de ese coxal es lo que va a formar el límite superior de este fosita ovárica. Hacia atrás, ¿quién está? Va a ser la llegada del uréter, ¿sí? Hacia abajo, ¿quién está? En la inserción del ligamento ancho del útero. ¿Hacia dónde? Hacia las paredes de la pelvis. Que este luego se va a inclinar para ir a localizarse en la trompa de falopio. ¿Veis? Esta es la trompa de falopio, pero lo estamos viendo como cortadita, ¿sí? Y hacia adelante vamos a tener lo que es un remanente embriológico, o sea, ¿cómo se le dice? Claro, un remanente es algo que ha quedado después de que era algo de cuando era en la vida embriológica, ¿sí? Que es la obliteración de la arteria umbilical, ¿sí? Que va a estar aquí, ¿sí? Todas estas estructuras van a limitar lo que es la fosita ovárica. ¿A dónde va a estar quién? El ovario, ¿ves? Esa era la fosita y aquí está el ovario. Y también lo que vamos a tener aquí, la llegada de las venas y nervios obturadores, a lo que se denomina paquete obturador, ¿sí? ¿Qué es importante saber? Que, que, que este paquete obturador, ¿sí? Son parte del plexo lumbar, o sea, de ahí derivan del plexo lumbar, así como también de la arteria obturatriz, ¿sí? Esas que son ramas de la ilíaca interna. Eso tienes que saber, que son las ramas de la rama. Bien, aquí tenemos al ovario de nuevo, pero es como que lo hemos cortado en un corte transversal y podemos ver interiormente qué posee, ¿sí? La porción más superficial, o sea, la que está más hacia afuera del ovario, va a estar formada por un epitelio, ¿sí? Que va a sufrir lo que es una transición. ¿Qué sería transición? Es como que tiene un epitelio y después va a ir cambiando hacia otro, ¿sí? Al saber que el ovario es un órgano intraperitoneal, ¿sí? Se esperaría que ese estuviera cubierto por una serosa, ¿sí? Pero a nivel del mesovario, acuérdate que era el mesovario, el mesovario era el que tenemos aquí, tenemos un dibujito, que el mesovario era este repliegue peritoneal que llegaba al borde anterior de lo que sería el ovario, ¿sí? Bueno, pero que a nivel ¿qué pasa a nivel de este mesovario del ovario? ¿Sí? Va a haber una transición, o sea, un cambio de epitelio desde un epitelio al otro. ¿Qué va a pasar? A nivel del mesovario, que es esta parte, que sería el del borde anterior del ovario, va a haber un epitelio plano simple, pero a medida que que vamos hacia las otras porciones del ovario, vamos a ir viendo cómo este va cambiando de un plano simple a un epitelio más que nada germinativo, que es un tipo de epitelio cúbico simple, ¿sí? Que es este.
¿sí? Por debajo del epitelio germinativo, que sería esto, vamos a tener lo que llamamos la túnica albuginea, que es la que le da una característica blanquecina al ovario, ¿sí? Que sería esta la túnica albuginea. Y más hacia adentro de la túnica albuginea, en la profundidad, vamos a tener el tejido sostén del ovario, que es el estroma ovárico, donde aquí vamos a encontrar lo que son las ovogonias, que son las células sexuales femeninas. Y eso nomás sería ovario.